cumplir una cita, ni por buscar, Señor amado, no sé, algo extra. Es que estamos aquí porque reconocemos que tú eres el Señor. Reconocemos que tú eres digno de gloria y que nuestra vida sin ti no tiene sentido, Señor. Amado Dios, tú has regalado, Señor amado, tu palabra, la has enviado. Permítenos valorar tu palabra para guardar tus dichos y ponerlos por obra, por práctica, Señor. Por favor, sabemos que tú eres el Señor, que tú eres el digno de gloria, que tú nos has dado sabiduría, Señor. Has abierto nuestros ojos espirituales y nuestros sentidos espirituales para poder ver, Señor. Gracias, Señor, por ese mandato de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en ella, a que no se nos sienta gravoso, Señor, a que no nos sentamos, Señor amado, que es demasiado pesado. No, Señor, si es que tu palabra es vida para nosotros. Ayúdanos a amar tu palabra, a amar tu ley, a meditar en ella todos los días, Señor. Ayúdanos a decir como dijo el salmista, Señor, cuánto amo tu ley, Señor, y me deleito en ella, Señor amado. Padre, por eso ayúdame a amarla. Ayúdame a amar cada día tus preceptos. Ayúdame a guardar todos aquellos propósitos o dirección, Señor, que tú me has hablado, que nos has hablado, Señor amado. Esculpe tu palabra en nuestro corazón, Señor amado. Póngala ahí, Señor amado, y ayúdanos a caminar en ella. Ayúdanos a disfrutarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a caminar detrás de tu propósito y encontrar gozo, encontrar alegría en tus propósitos, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú pones tu palabra en nuestro corazón, en nuestra familia, Señor, en nuestras iglesias, en nuestros hermanos, Señor. Que tu palabra sea, Señor amado, esa fuente de poder, esa fuente de vida, Señor, para nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos buscar tu rostro, Señor. Mi alma te alaba, Señor, y en mi alma te bendice, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Señor, oramos por Angie, Señor amado. Bendecimos su vida, Señor. Señor, y ministra paz sobre ella, sobre su familia, Señor, y te queremos dar las gracias, Señor amado, porque su hermano Jefferson, Señor, hoy partió contigo, Señor. Gracias por haberle dado la oportunidad de conocerte, de reconciliarse contigo, Señor amado. Gracias, Señor, porque aunque ese cuerpo, Señor amado, estaba deteriorándose, su hombre espiritual, Señor, estaba fortaleciéndose para la gloria y la honra de su nombre, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo. Sigo dándote a ti las gracias, Señor amado. Señor, danos alegría, danos gozo con tu palabra. Danos ánimo, danos deseos para contigo todo el tiempo, Señor. Padre mío, así como dice el salmista, Señor, que tus mandamientos son claros y son un deleite, Señor. Que tus mandamientos alumbren nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor amado. Ayúdanos, Señor, y no permitas que nos equivoquemos, Señor amado.
porque no hemos caminado en tu palabra, Señor. Tus mandamientos que sean como colirio a nuestros ojos, Señor. Señor, seremos como luz en medio de las tinieblas, Señor. No andaremos ciegamente, Señor, porque por tus mandamientos podemos andar claramente, andar en la luz, andar en la verdad, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así que ayúdanos a amar tu palabra, a amar tus mandamientos, porque ellos son verdaderos, ellos son puros, Señor amado. Ayúdame a vivir conforme tu palabra, Señor, porque así, Señor amado, puedo tener la certeza, Señor, de vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, aquí están mis amigos, aquí están mis hermanos, Señor. Nosotros procuramos estar cada mañana buscando tu rostro. Procuramos cada mañana, Señor amado, venir a ti. Señor, anoche tuvimos todos tal vez un tiempo de familia, tal vez un tiempo, Señor amado, con una comidita especial, como haya sido, Señor, o algunos tal vez pasaron una noche igual que todas, Señor, pero estuviste ahí, Señor. Y a quien celebramos fue a ti, a quien honramos fue a ti, a quien glorificamos es a ti, Señor. Así que, Señor, fortalécenos en tu poder, fortalécenos en tu palabra, Señor. Permítenos caminar en obediencia a ella, Señor, para agradarte, Señor. Señor, aunque tu palabra nos alienta, también que nos amoneste, Señor. Que tú nos enseñes cómo vivir agradándote, Señor. Gracias por estos amigos que nos acompañan cada mañana. Gracias por sus familias. Gracias, Señor, por sus vidas. Venga, Señor, su reino sobre ellos cada día, Señor. Venga, Señor, con tu Santo Espíritu sobre ellos cada día, Señor. Establece tu reino en sus vidas, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Señor, que ellos puedan levantar banderas de victoria cada día, Señor, porque están seguros y están convencidos que tú eres el Señor y que tú vives y que tú reinas, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener unos oíditos espirituales y un corazón dispuesto al escuchar tu palabra esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga. Les felicito a todos ustedes que hoy ustedes están aquí con nosotros. Bendecimos a los hermanitos que no pudieron llegar o que están camino a llegar. Gloria al Señor. Pues bueno, que no sea una palabra de cajón, mil bendiciones para ustedes, que podamos celebrar que Cristo ha venido a estar con nosotros, entregó su vida, caminó con nosotros, murió en la cruz del Calvario, resucitó y no se quedó en un pesebre. Ahora está allí a la diestra de Dios Padre, preparando un lugar para nosotros y nos ha dejado al Espíritu Santo para acompañarnos. Alabado el nombre del Señor. Bueno, estamos en Primera de Corintios, el capítulo 4, y el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto y le está hablando a los pastores y les está diciendo o a los líderes, a cada persona les está hablando de su grande responsabilidad que deben de tener como ministros del Señor. Bueno, hoy vamos a ubicarnos en el versículo 7 del capítulo 4
Y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 4, verso 7, y mire lo que nos dice. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Pablo aquí está utilizando una imagen familiar para la gente del Imperio Romano y se denomina Pablo a sí mismo y denomina a los siervos de Dios como espectáculo del mundo. Mírelo nuevamente ahí, versículo 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como últimos o como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Miren, eh, en algunos gobiernos suceden cosas tremendas. Por ejemplo, cuando aquí en Colombia hubo la toma del Palacio de Justicia y algunos noticieros empezaron a poner las imágenes, rápido el presidente de turno dijo, hágame el favor y me transmiten un partido de fútbol en todas las cadenas. ¿Por qué? Porque los gobiernos mantenían tranquilo al pueblo presentando entretenimiento en las diferentes ciudades y eso pasaba en ese momento. Y por eso Pablo empieza a decir, mire, nosotros terminamos siendo más bien espectáculo para el mundo. Los anfiteatros se llenaban de ciudadanos ansiosos de entretenimiento. ¿Y cuál era el entretenimiento en ese tiempo? Hombres compitiendo entre ellos, habían juegos, habían prisioneros luchando y algunos terminaban hasta luchando con las bestias. Por eso el término griego se traduce como espectáculo y ese mismo espectáculo también es una palabra en el español que quiere decir teatro. Entonces, el Coliseo de Roma se convirtió en el centro de entretenimiento. Una vez que concluían los eventos principales, los prisioneros más pobres y más débiles los ponían a luchar contra los animales, contra las bestias. ¿Para qué? Para ser comidos, aniquilados por esas bestias. Nadie esperaba gran desempeño de ellos.
Ese era el mismo cuadro que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios cuando habla de Apolos, cuando habla de Cefas, cuando habla de los apóstoles que estaban predicando ahí. Dice, mire, nosotros somos realmente como espectáculo al mundo. Bueno, se presenta a él y presenta a los demás y dice, mire, ¿sabe qué? No se crean mucho. No se crean que son los mejores. Realmente ustedes son un espectáculo al mundo. Y es tremendo porque mire las preguntas que hace el apóstol Pablo en el versículo 7 que nos deberíamos de hacer todos y ponernos a pensar. Lea el versículo 7 y dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estás saciado? ¿Ya estás rico? Si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Mire, es un comentario que hay en este versículo 7. Y es casi lo mismo, el mismo testimonio que dio Juan el Bautista. No puede recibir el hombre nada si no le fuere dado por el cielo. Es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Mire, San Juan capítulo 3, verso 27. San Juan capítulo 3, el verso 27. Respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pensémoslo, pensémoslo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Está hablando Juan. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que crezca, pero que yo mengue. Es el mensaje que el apóstol Pablo le está diciendo a los líderes y a la iglesia en Corinto. Él utiliza tal vez un poco de sarcasmo. Mire, inclusive en el versículo 8 usa un poco de sarcasmo. Dice, ¿qué? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya eres rico? Si nosotros reináis, ojalá reinases para que nosotros reináramos juntamente con ustedes. ¿Sabe? Al describir a los corintios, les describe como reyes. Por eso le dice, ya están reinando. Ojalá pudiéramos reinar con ustedes y ser importantes como ustedes quieren ser importantes. Increíble, ¿verdad? Pero en lugar de eso, dice Pablo, debemos ir a la arena y sufrir por Jesucristo. Antes que los ojos de los hombres estén puestos en nosotros, que los ojos de los hombres estén puestos en el Señor. Pues nosotros, si ustedes creen que somos los primeros, pues realmente nosotros lo que somos son los últimos. Somos nosotros los últimos. Así que querido líder, querido hermano que estamos aquí, nosotros somos llamados a ser los últimos. Y aunque uno quisiera estar siempre allá en el altar, en el pedestal, realmente el Señor nos llama a estar en la arena, a hacer espectáculo para los hombres en el buen sentido de la palabra. Ante los ojos de Dios, los apóstoles eran los primeros, pero ante los ojos de los hombres eran los últimos. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 20.
28. Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 28. Y dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, perdón, ¿qué dice? Primeramente, ¿sí? Para Dios, ¿qué era primero? Los apóstoles. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones o el don de lenguas. Ahora, para la vista de Dios, los apóstoles eran primeros, pero para la vista de los hombres, los últimos. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede haber cabida para el orgullo espiritual ni para el orgullo ministerial. Entre más nos use el Señor, mejor nos ponemos de últimas. Si un líder verdaderamente grande como Pablo se considera a sí mismo la última exhibición del programa, eso nos va a ayudar a ubicarnos en el lugar correcto en el nombre del Señor. Amén. Muy importante, los miembros a veces de la iglesia se equivocan en juzgar a los siervos de Dios como, como si fueran lo máximo. Bueno, no, ponemos primero el nombre del Señor. Pero también se equivocan cuando lo quieren dejar de último. A cada hombre y a cada mujer hay que darle la honra que le corresponde, sin ponerlo primero que al Señor. Pero como dice la palabra, al César lo que es del César, al que honra, honra, al que gloria, gloria. Así que es importante ubicarnos de una manera correcta. Por eso le digo que tampoco es correcto que los siervos fieles no deban ser reconocidos, que no deban ser honrados. No, no es correcto. Bueno, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 12 y el verso 13. Dice la Escritura: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz para con vosotros. Bueno, entonces resumiendo, nosotros tenemos que tener de manera correcta la posición como siervos del Señor, siempre pensar que nosotros en el mundo vamos a estar de último, que no andemos buscando la gloria, que tengamos en cuenta que la gloria es del Señor, pero que ni las ovejas deben, o los hermanos de las comunidades, deben poner el pastor en el puesto del Señor. No, ni tampoco lo deben tener por poco alabado el nombre del Señor, sino que reconozcamos el trabajo de cada hombre y mujer que sirve, que trabaja en el Señor, que nos ayuda y que nos amonesta. Pero también nos llama a la prudencia. Mire el versículo 10 del capítulo 4, por favor. Dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Según los parámetros de los hombres, ¿sabe qué era Pablo para toda esta gente? Un insensato. Porque después de haber sido maestro de la ley, terminó defendiendo la causa de un carpintero, de un campesino, de un hombre que hablaba
de recuperar el lugar de Jerusalén, de cada uno de los lugares, de recuperar la posición. Ellos lo pensaban que era en lo natural, pero el Señor lo hablaba en lo espiritual. Si Pablo hubiera seguido siendo un rabino, seguro que había alcanzado la más alta posición dentro de la religión judía. Pero él soltó todo esto y se hizo último con tal de que el Señor hubiese sido eh, conocido. El judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos de Pablo. Y Pablo era muy celoso de las tradiciones de sus padres. Él era primero dentro de los primeros, pero cuando se encuentra con Cristo Jesús, termina siendo el último. Si hubiese colocado su corazón al lado de los legalistas judíos, de la iglesia de Jerusalén, si hubiese dedicado a los judíos y no hubiese ministrado a los gentiles, seguramente Pablo hubiese evitado mucha cárcel, Pablo hubiese evitado mucha persecución, Pablo hubiese evitado ser el espectáculo de los hombres. Pero Pablo entendió que primero era el obedecer al Señor, el cumplir su propósito, aunque esto lo llevase a la cárcel, aunque esto lo llevase a ser espectáculo del hombre. ¿Sabe? Pero cuando Pablo le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerdan ustedes que Pablo queda ciego después de ese encuentro con el Señor? ¿Sabe? Pablo hablaba en serio. Pablo tuvo un encuentro tan maravilloso con el Señor que la pregunta que le hace, ¿qué quieres que yo haga? Fue una palabra seria. Mire, Hechos capítulo 9, versículo 6. Miren por favor lo que dice. Dice, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es que cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, no le dice al Señor lo que tiene que hacer, sino le pregunta al Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Es una diferencia grandísima. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos siempre al niño Dios que le vamos a pedir los juguetes, que le vamos a pedir el regalo. Pero le voy a decir, ese niño creció y se hizo hombre y vivió entre nosotros y murió en la cruz y resucitó y hoy es el Rey, el Señor, el nombre que es sobre todo nombre, por el cual se doblará toda rodilla, alabado el nombre de Dios para siempre. Y es a Él al que le tenemos que preguntar, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? Así que los corintios eran prudentes ante sus propios ojos porque ellos seguían las normas, sus costumbres, sus leyes. Pero en realidad, esos que eran prudentes ante sus ojos, ante los ojos del Señor, eran insensatos. Estaban actuando como insensatos porque dependían de su sabiduría, dependían de sus parámetros, dependían de sus tradiciones y de sus costumbres. La manera de ser espiritualmente sabio es convertirse en insensato para el mundo, pero prudente para Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, el verso 18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hubo un tiempo en que Pablo se gloriaba en sus puntos fuertes, pero luego se encontró con Jesucristo
y descubrió lo que él pensaba que era ganancia, terminó diciendo que era pérdida. ¿Sabe? Fue a través del propio sufrimiento personal de Pablo que la fortaleza espiritual terminó siendo debilitada. Esa fortaleza humana terminó siendo debilitada para que la fortaleza de Dios fuese hecha una realidad en su vida. Vaya otra vez, Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. Y miren este pasaje, por favor. Primera de Corintios 12, verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, porque como él estaba acostumbrado a la gloria, a los aplausos, y cuando empieza a conocer al Señor él tenía la tentación de sentirse más, y dice, para que la grandeza de la revelación no me exaltase demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteara para que no me enalteciera en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado el nombre del Señor. Miren, mis hermanos, la fortaleza que se sabe es esa fortaleza que viene sobre nosotros cuando somos débiles. Cuando no sé qué hacer y el Señor muestra qué hacer, esa es mi fortaleza. Cuando no tengo fuerzas y me levanto en sus fuerzas, esa es la fortaleza. Alabado el nombre de Dios, aleluya. Así que mi debilidad se debe convertir en fortaleza, pero todo en manos del Señor. Los corintios estaban orgullosos de sus logros espirituales. Los grupos que habían en la iglesia estaban orgullosos de sus líderes humanos. Por eso, hablemos nuevamente, los unos eran de Apolo, los otros eran de Cefa, los otros eran de Pablo. Pero Pablo está haciendo un discurso para una iglesia inmadura, para que se ubique correctamente. Mis hermanos, por todo esto, Pablo lo único que decía, yo soy débil en el Señor. Y hay una sola fortaleza en mi vida, y es el poder de Dios en mí, aun cuando soy débil. Déjeme darte el último texto antes de terminar hoy. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Una vez más, mire, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, es mejor reconocer nuestras debilidades. Es mejor reconocer que no podemos, porque es ahí donde el Señor se glorifica. Señor, gracias. Gracias porque una vez más nos alientas, nos confortas, nos animas, nos levantas con la palabra y nos recuerdas, Señor, que ser débil no es realmente una pérdida. Ser débil en tus manos es reconocer que solo tú eres el fuerte y que tu fortaleza es la que nos levanta, que tu fortaleza es la que nos sostiene, Señor. Ayúdanos a entender, a caminar en esto, Señor, y a disfrutar de tu presencia y del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo bendigo su vida este día, te bendigo el resto del día, que la gloria de Dios sea sobre usted.
en el nombre de Jesús. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Muchas bendiciones para todos. Que el Señor les guarde. Bendiciones.